Vale, pues vamos a ver el streaming de la 5.2. Voy a subirle. Voy a mutar el Genshin. So Ojcom still managing to sow discord even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. At this time and place, Pero ahora el gameplay tiene que ser divertido de esta. Pero como la están poniendo, no sé. Y a ver la zona también. Este sí que no me convence. Creo que vuela por ahí o algo así. Pega como un salto y puede disparar en el aire. Ahí, eso. Tengo ganas de ver también los bichos. I worry that we risk repeating the mistakes of the Cinder City. As long as the soul is involved, I should be able to help. Be free. Take me up. Ah, es un boss que se transforma en los bosses del juego. Ok. Se han cogido los bosses y es un boss. Knock 'em down. It's either your end or mine. Mira, ese es el pajarillo. Entiendo que ese es el saurio nuevo. Bueno, creo que hay dos saurios nuevos, ¿no? El de eléctrico y el de crío, ¿no? Creo. Ya está el código, coño. 6 ALMW AV KL K35. Creo que está bien puesto. Sí. Está bien puesto. Ahí lo pongo. A ver qué cosas dicen. Hey travelers, Hostia, todavía siguen con... Bueno, a ver, vi lo de la... que salieron en este. Siguen con el tema de la huelga en inglés. And I'm Kai. We meet again. Whoa, a cuckoo soar. Wanna join us? Hey, don't be shy. Mira, ese es el pájaro... O sea, el saurio de que vuela, ¿no? De cría. I'm not sure what that meant, but it was adorable. She approves of your compliment. Hey, I didn't know you could speak Saurian. Oh, I can't. But I can make an educated guess based on her body language. A mí mientras que no me pongan como en el Honkai con los pájaros hablando, me sirve. Adult cuckoosaurs are usually very proud creatures, but there are always exceptions. Well, since our cuckoosaur friend kicked things off for us, I know just the place to start. The Flower Feather Clan. Ah, lo bueno de esta gente es que por lo menos van al grano todo el rato. Cuckoosaurs live among the Flower Feather Mira, Clan, which is suspended high above the mountains. This is a tribe of warriors, and most of their people can command the power of the skies. It was the Flower Feather Clan's ancient duty to patrol and safeguard the entire region of Natlan. As elite special forces, their job was to detect threats, claro, la cosa es and quickly neutralize. Es que me suena que eran dos bichos, ¿no? O eran solo uno. Though the circumstances are different now, the tribe never forgot its origins. They still hold trials to assemble the fastest teams in the tribe. The trials test a pilot's skill and teamwork with the cuckoosaurs. Eso solo tiene los bueno, lo estoy tapando yo. Están aquí. Yeah, cuckoosaurs are the proudest out of all the que se supone que eso es lo que vamos a volar, que es lo que hace Chasca. Cuckoosaurs can consume phlogiston to climb higher or perform a horizontal roll in midair. Holding the sprint button allows them to enter an accelerated glide state after a horizontal roll. Oh, mira, te puedes montar de uno que está volando a otro. Eso está bien. Okay, so I'm assuming that cuckoosaurs are really hard to tame. Yeah, that's true.
You need to prove yourself in some La cosa es los dos que quedan, el de eléctrico y el de hielo. ¿Qué coño van a hacer? That's the only way to become a true Kukusor rider. Wow, that's Porque so el de agua strict. por ahí, el otro va por las tell me about lianas, it. este vuela, Okay, el otro va now por that we've got por a glimpse la, of por la the Flower tierra. Feather clan, it's time for a quiz. What? Already? Yep, I hope you're prepared. Every tribe in that land has a unique way of communicating with their Saurian companions. The members of the Flower Feather clan use a special item to summon their Kukusors. What is that item? A basket filled with their favorite foods? Here's a hint. We just saw the answer in the previous video. Oh, I remember now. Horn. Ding ding ding! Kukusors live far from the okay. tribe and from each other, so in order to summon them, the tribespeople use whistles and horns to produce loud noises. So there's your overview of Kukusors. Maybe they sound a little unapproachable compared to other Saurians, but don't worry, travelers. If you get into a tough situation, then Chaska, the Flower Feather clan's expert peacemaker, can help que Chaska hace lo mediate mismo que los conflict. Kukusaurios. Mitch mentioned that her method of mediation is silencing both parties. Is that true? Well, that's only in special cases. No sé si era la más rápida por lo que vi, Chaska tampoco lo barely digo, no me needs to fijé intervene. mucho. Everyone knows what she's capable of, so tema de volar. people usually find a way to set aside their differences when she shows up. Oh, so she doesn't just handle conflicts between humans and Saurians. She keeps the peace between people, too. Exactly. Chaska was corrupted by abyssal power as a child, so she has a strong compulsion to fight, but she knows how to rein it in. Right. I heard that she was abandoned as a baby. It seems like she's been through a lot. Yeah, but luckily for her, the Kukusors took her in and raised her as one of their own. Ah. In addition to hunting and Se la han flying, criado los Chaska pájaros gained a estos. lot of unique combat experience from her Saurian childhood. When Chaska is in your party, defeating monsters will restore phlogiston to your party. While she's in the Night Soul's Oh, mira. blessing state, Chaska can ride and control her gun like a Kukusor. The Soul Sniper doesn't just increase her movement speed and resistance to interruption, it also Buah, eso allows tiene her que estar to get a guapo. better Entiendo que lo angle puedas on her hacer o con enemy. esta o con... Wow, Oh, that los mid-air saurios. perspective is so cool. It seems so liberating. La putada es eso, cuando And Chaska's cuando nos fierce when vayamos she's de in the zone. Nazland, tío, In the en Night general, Soul's blessing state, y ya estamos en la Chaska's otra, normal estamos en- attacks deal animo damage to enemies in en ese front of her, Nazland, tío, unleashing a va a ser un charged poco attack in the rarete, state tío, usar los will personajes cause de Chaska Nazland, to porque enter a si la special mierda la barra aiming mode. amarilla, tío, This allows her to lock onto a set number of enemies va a ser un within poco range and chungo fire tema. up to 6 Shadow Hunt shells, which deal animo damage upon impact. In addition, for Esto, every dependiendo de pyro, la gente que tienes en el hydro, equipo, pues se pueden cryo, dar balas or de esos electro elementos, ¿no? character in your party, one of Chaska's Shadow Hunt shells will undergo an elemental conversion Y es random, to deal ¿no? the corresponding type Es un of rollo elemental gachapón, ¿no? damage. Whoa, no way! So Chaska can directly deal other types of elemental damage based on the characters in her party. And since she's an animal character, she can swirl them at the same time. That's awesome! Yeah, I know, right? Her elemental burst has a similar function too. Chaska fires a gale-splitting Soul Seeker shell during Es lo que her digo, burst, yo que sé, por lo que which está escuchando a la deals gente, animo me damage. da rareta The el attack personaje. then splits into 6 Soul Seeker shells, which continue to attack nearby enemies. These shells can also undergo elemental conversions. That's so cool! No wonder she's one of the strongest warriors in her tribe. Speaking of her tribe, the warriors from the Flower Feather clan are formidable Vale, la for sure, misión esta but we should de... also shed some light on those who aren't as skilled. Oh, are you Que vale para la talking about the reputación. wingless? That's what the tribe calls people who fail the flight trials, right? They're the challengers who fail to earn the recognition of a Kukusor. Exactly. But the name doesn't indicate that those people are weak Que or esta sería deserve la to be cast cuarta, ¿no? aside. The Flower Feather Yes. clan has its own definition of strength. There's a Nos tacit faltarían dos más. understanding that the wingless Sería la de are hielo y la de supposed to be eléctrico, ¿no? protected until Creo. they can fly by themselves. But that assumption is challenged in Tribal Chronicles Tlalocan. Someone will dare to ask, what if you didn't need a Kukusor to fly? If you could change the rules, then maybe there wouldn't be any wingless to begin with. Now, whether that's the right path is for us to discover. Chaska will also be there to help us find the answer. So, Bueno, be es sure su to check misión, out pero Chaska's con la manera Tribal que están metiendo las Chronicle if cosas you're en la interested in what happens.
Is there anything Perdón, la else that you can 5.x. Ya tell hemos de us? versiones. Otros juegos. Ah, remember how I mentioned that Chaska was raised by ¿Qué Kukusaur? tal? Yeah, tell us about it. Her Saurian mother will make an appearance in this quest. Even though she's joined human society, Chaska still goes to visit her Saurian mother on occasion, especially when she needs some help with a tough situation. Oh, so Chaska still has a soft side, even though she's a fearsome warrior. Definitely. The Flower Feather Clan is also the setting for Mira, sale la Archon otra. Quest Chapter 5 Interlude. Vale, la All parte. fires fuel the flame. Capítulo The 5. tribe is facing a crisis, and they'll need the travelers' help to find a solution. Claro, What kind entiendo of que estarán crisis? haciendo rollo en Well, the Flower plan Feather Clan reconstruyendo de lo que suffered pasó en la the worst of anterior the versión, abyssal ¿no? contamination during the battle in version 5.1. It's not just the human body that can't withstand high concentrations of abyssal power. For most people, it also damages the mind. Many members of the Flower Feather Clan are suffering from the mental repercussions of the abyss, and the tribe is in desperate need of aid. Ian-san will be there too. Voy a tener After un poco de rebuilding her own cicatrices el tribe, hombre the este. Collective of Plenty, she's traveling around Natland to help those in need. The people of Natland really value unity, don't they? No one fights alone. That's one Mira, of esta es my la otra favorite things tribu, ¿no? about Esta es la Natland. tribu de la tía Oh, esta. wait. Bueno, la tía It esta looks de like la the zona captain will eléctrica. also be there. Yes, the captain will also offer help to the tribe. You may pick up on some interesting information if you pay close attention to what he has to say. The captain rarely gives away too much information in his regular interactions, but his secrecy here seems a little peculiar. So keep an eye out, but of course, restoring Natland's fighting spirit remains the top priority. After all, the war isn't over yet. The abyssal contamination is still around, and we have a very important battle ahead. Natland needs mental fortitude more than ever Vale, before. misión The de Flower Feather historia, Clan capítulo is 5. pretty close to the Masters of the Nightwind, where the La de Ectomosaurs Chaska. live. That tribe could be another good place to recover from the battle. Oh yeah, let's check Bueno, y it el out. mapa. If you head west from the Stadium of the Sacred Flame and go past the towering walls, you eventually arrive at the settlement of the mysterious Masters of the Nightwind. The tribal settlement offers a unique glowing landscape at night. If you venture even further, then you Son might como encounter the murciélagos, ¿no? tribe's wild Ectomosaur ¿Estos son los elder, bichos de hielo? and one of the many shamans who can communicate Parece, with ¿no? Los spirits. bichillos esos I even chiquitillos. heard that the witch doctors who live there can help cleanse your Para hacer spirit. los saurios estos Plus, de hielo, pero the claro, graffiti no se art pueden is utilizar, ¿no? really incredible. In fact, Quizás. there's something special about this one. Can you figure it out, travelers? It's kind of tricky, right? Porque But esta don't tiene worry, pinta de la zona the también de la otra. Ectomosaurs Ah, can pues sí, help mira. us out. Efectivamente. Ectomosaurs are known for their wisdom. They can use their unique sight to detect things that can't be seen through normal means. Vale. Whoa, okay. Right. Ectomosaurs Pues solo are faltan uno, especially falta los de skilled at eléctrico. detecting ley lines and phlogiston. They can absorb power from phlogiston objects to enhance Vale, their son como abilities. murciélagos, Doing ¿no? so allows Los them bichos to estos, jump los higher, saurios. move faster, or even obtain surprising rewards. Ectomosaurs can also extract sea, information esto es lo que va a from hacer la graffiti art to create Citlani o algo special así. objects. Oh, Supongo. I bet that'll come in handy for solving puzzles. Definitely, especially in sea, me Tribal refiero a ver. Chronicles Mictland, which will become Yo entiendo que será available lo de in los version saurios, ¿no? 5.2. Esto, tío. The first two acts feature a Igual que la lot of Chaska y esta intriguing gente, pues, puede puzzles. hacer lo mismo que los So be saurios. sure to check them out, travelers. A ver, se Some supone of que la them will Citlani require the podía help ver of como an la... Ectomosaur, and Como others podía can be ver solved on your own. las I pisadas y noticed cosas así that por medio de la Ectomosaurs can gente y todo el perform rollo. No me acuerdo muy fast-paced bien, pero algo de jumps ese when they estilo. have enough phlogiston, and it looks like so much fun. Do we know anyone Esto se who supone can que es use el that ability? saurio de la Besides de the new hielo. Saurian, I mean. Yo entiendo. Yes, Auroron can do it too. Like the Ah. Ectomosaurs, Auroron has the ability to Ah, no, perdón, rise es el into saurio the de air. Eurorón. He also has O sea, la a de hielo no keen tiene ni sense saurio of tampoco, ¿o qué? perception. While charging an aimed shot, Auroron will enter Ah. the spirit speaker state, allowing him to extract power from Natland's graffiti and runes. O sea, son saurios de Speaking of eléctrico también. Auroron, I was honestly super surprised by his personality. Before the 5.1 Archon quest, I thought that he looked like a stern, stoic, and harsh type of character. Bueno, a ver, tiene As it sentido turns porque la out, otra no... he's just a sweet Bueno, pues kid. cada vez me da más la Yeah. sensación de que la It's kind of Citlani esta unexpected, right? va a ir para el Is he perma del really tirón, ¿no? that sweet though? Just to think about all the sneaking around behind his granny's back. Ah, true. The tribe's people of the Masters of the Nightwind are known for being Pues entonces ya, no sé si en el but siguiente, la... Auroron really Bueno, el takes siguiente it parche to no. the next level. El siguiente Yeah, parche en it la sounds like he 5.3, does que things está... his own seguramente way. es... I wonder if Oh my that God. extends to his combat serio? abilities.
It does. No. Auroron is a bit different from the Netland characters we've met so far. He O sea, doesn't need quizás to en las depend on the 5, Night Soul's 4 blessing state to gain Night Soul salga points, and he la can Loli maintain the y Night sale ya el Soul's último blessing Saurio. state En plan, even while he's off field. 5-0 mapa, That 5-1 does no sound mapa, different from the 5-2 other mapa, Natlan characters. 5-3 So no how do his mapa, abilities work? quizás. Let me Vamos a ver. Y start by 5-4 explaining mapa, how Auroron con la última gains zona, con el Night Soul último bicho, points. This can con el happen último in multiple Saurio ways. y la última For tribu. example, Auroron can gain Night Soul points when one of his party members triggers a Night Soul burst. He can also gain them when other party members deal Hydro or Electro attacks to enemies after Auroron unleashes his elemental skill. Oh, then it sounds like he works well with Hydro and Electro characters. Yep. And in combat, when enemies take damage from electro-charged reactions or other party members deal Night Soul Venga. aligned damage, Auroron can consume Night Soul points to enter the Night Soul's blessing state and trigger the Hypersense effect, dealing electro damage. Oh, I see. So you need to pair him with the right characters if you want him to gain Night Soul points, enter the Night Soul's blessing no me state, llama mucho. and trigger the effect. Exactly. La chaga por lo menos el gameplay Though I parece should mention that Auroron entretenido. doesn't need No to sé. be on the field to trigger Mira, ahí se the le ve la Hypersense barrita. effect. Wait, he can trigger even while he's off field? That sounds really useful. Totally. His elemental burst provides a convenient way to deal damage and support your party. Auroron performs an ancient reach roll with his burst to summon a supersonic Oculus, which taunts nearby enemies to draw them in. Once they're up close, the Oculus releases a sound wave to deal damage. That should be great for crowd control. Yes, with Auroron in your party, dealing with large groups of enemies should be a lot easier. And speaking of making things easier, Auroron can also improve the exploration experience by boosting the gliding speed of your characters. Eso lo hacía ya. Auroron really cherishes his friends with a little teamwork Eso no on his hacía side. I'm sure victory will la que te cuento, la Amber. Cool. No, So Amber we lo que introduced two of the upcoming regions. O in Amber this lo que update, hacía era que la the estamina Flower Feather duraba Clan más. and the Masters Creo of que the era la Night Wind. estamina. But there's more. Version 5.2 actually introduces another new region. It's called Ochkanatlan. Oh, I think we caught a glimpse of this ancient city when we were looking at the Flower Feather Clan. It's really beautiful from far away, but those O clouds... sea, vamos a look tener, kind supongo, la of parte esta de la tribu, It ¿no? looks De las tribus completely estas. abandoned. Is Y it la zona dangerous? esta. Yes, this is a restricted area in Natlan due to its severe abyssal contamination. Vale, zona and bocha, ¿no? it seems uninhabited. Over the years, many adventurers have come Porque here hay in un search bicho. of treasure or to slay the dragon. Unfortunately, none of them have ever returned. The Flower Feather Clan often sends riders to Como lo han hecho patrol en the plan area con and zona to de prevent islas para que people vayas from con getting pollo, too ¿sabes? close. Con el Wait, dinosaurio did you este. say slay the dragon? Yeah, I know we introduced some adorable saurians earlier, but this creature is actually really terrifying. Esto que será un boss a occupies this futuro. ancient city and guards it fiercely. If it detects an intruder, then it will attack without hesitation. Okay. Oye, se parece that's mucho al pretty de concerning. Monstan, ¿no? El dragón It's este. easy to take human-saurian coexistence for granted these days. El otro era but más grande. It actually took generations of effort to reach this point. This relationship wasn't nearly so harmonious in the ancient past. Travelers will need to explore Ochkanatlan to uncover the reason behind this dragon's rampage. Of course, travelers won't have to do this alone. Here, take a look. Oh, what's Mira, el that? bicho de antes. This is a very important companion who will help Este va a us ser explore como- Ochkanatlan. His name is Kokoweek. As for his power, Como el bicho este de well, fuego. why don't you take a guess? Okay, is he Ah, our estoy moral emocionado. support? You know, maybe he could make a cute noise every now and then to cheer us up. Hey, let's not put our Tapetlosaur friend out of a job. Little One works really hard. Okay, then I've got nothing. Remember how I mentioned that Ochkanatlan is heavily corroded by Ah, the vale. abyss? Vaya, nos ha that's quitado where la- Kokoweek comes in. La cosa He can bocha de use los his bichos. power to clear abyssal contamination. Follow the direction indicated by his light to collect secret source scraps and enhance his power. Once Kokoweek has Sí. enough power, you can take him to track down the evil dragon. What a useful little guy. I know, right? Que Now, va a ser rollo travelers muy can similar como explore el Ochkanatlan with bicho two este de rojo. companions, El Kokoweek pollo este de and rojo, que le Little ibas como One. subiendo de In nivel. fact, I've heard No, there's bueno, el even a pollo special rojo era la token around here lámpara that esa. can enable Little One to traverse a volcano. Hmm. A new adventure with Little One awaits in version 5.2. This update will bring us one step closer to uncovering the mysteries of Little One's past.
Familiar Saurian companions can also help us explore Ochkanatland. For example, with the help of a Kaholasaur, we can evade source mechanism attacks. With the help of an Ikitomisaur, we can solve certain puzzles. With the help of a Kukusaur, we might even be able to chase down the evil dragon. But we'll leave the rest for you to discover, travelers. Wait, are those some kind of lava fish? Does this mean Oh we no, can es verdad que fish van a meter in la inland? pesca. Yes, but I've got some friendly advice, travelers. You should be very careful while exploring Ochkanatland. Es verdad, no me acordaba de Some esto, of eso sí the lo vi. abyssal monsters here can distort their appearance to mimic Este es el boss, powerful obviamente. enemies. Pero meterán la pesca. High-level monsters ¿Para such qué as serán? ¿Para Tigris Chasca y Ororón, mimic supongo? even ¿O Chasca stronger tendrá otro? enemies. It looks like these Antiguo. monsters take the form of Supongo que es para plants los dos, outside ¿no? of combat. Yep, A ver, tiene that's pinta que true. para Orón The seguro. Abyss has corroded Natland's ley lines, allowing these monsters to read the Quizá memories Chaka tiene inside of audio them distinto. and mimic creatures from Tevat. How do we defeat them? Travelers will need to use elemental attacks to break the enemy's protective void wards. Doing so allows them to take damage and causes them to enter a brief state of confusion. Aunque la And solo floresta está line allá, elemental ¿no? attacks are especially effective ¿No estaba en el, against no these está en el wards. abismo la floresta o The algo Abyss raro? has gotten so advanced. No, o It's era en el scary to evento think este about nuevo, how la much pelota harder esta. these fights will get if these abyssal monsters continue Que se to transforma en evolve. bicho. Lo que pasa es que este se transformará en That was bosses. a lot of information to take in at once. But before we take our first break, we still have a couple of short announcements. Really short, I promise. First up, limited time exploration rewards will be available in version 5.2. Just like in version 5.1, travelers can earn up to 400 extra Primo Gems. And the rewards will be available all the way through version 5.3. It's now time to introduce the event wishes. A ver. In the first half of version 5.2, Chasca, travelers can look Linné y forward to Ororón. event wishes from Chasca and Linné. Espérate, no tengo ninguno. Auroron will also receive a drop rate boost. And in the second half of version Zhongli y 5.2, we'll have returning event wishes for Zhongli and Creo que Newlet. creo que me suena haberlo escuchado. A new 5-star bow, Astral Vulture's Crimson Plumage, and 2 new Natland specific 4-star weapons. Be sure to check them out if you're interested. All right, it's time for our first break. Once we come back, we'll dive Qué right rápido. into Me the event flipa que wishes. los banners tarden 2 segundos, tío. Es instantáneo, tú. Cago en Dios. SD 2 4 3 JR. ¿Lo copié bien? Creo que sí, ¿no? Sí. Ahora mismo serían estos dos, ¿no? Me voy a poner el guión. Welcome back, travelers. Welcome back! Let's dive straight into the event section. So in the first event, we'll get to learn more about mira, van a dar the un Masters arma of the de Nightwind. That's mandoble right. o una In the espada. version 5.2 event, Ikitomi Spirit Seeking Scrolls, travelers will team Ah, una up espada. with Citlali and Auroron to get to the bottom of a Es el mysterious evento principal, accident ¿no? that occurred within their tribe. Travelers will need to complete combat challenges to defeat enemies who try to disrupt the Lo típico, ritual. corona, They'll also ¿no? need to Brotos, reconstruct scenes from the materiales tribe's de arma. golden Entiendo que scrolls, estos and se gather utilizarán en lost este arma. spirits scattered throughout the region. Travelers will only be able to uncover the truth if they collect all the clues. But don't worry, there are also various rewards to earn along the way, including Primo Gems. Ooh, I really like the vibe of this event. It looks like Citlali is performing some kind of ritual. It's also mysterious. When a situation gets tough, it's Granny to the rescue. Definitely. Citlali and Auroron have some really fun dialogue in this event. I'm always grabbing the Vale, popcorn vamos a estar whenever con these estos two dos, ¿no? En el interact. evento. They're practically a Teniendo two-person voces. show. And speaking of fun, let's get into the event gameplay. First up is the Search for Lost Spirits minigame. Travelers will have to work Oh, Dios, no, together este- to este ya herd the lo tuvimos, scattered ¿verdad? roaming spirits Oh, into Dios, no. specific zones to earn points. Pay attention to the conditions on the field if you want a higher score.
For example, travelers can jump on stone slabs that appear on the field. These slabs will break open and release even more spirits. Storms may also appear during the game. You can track down spirits more effectively if you pay attention to the direction of the Ah, vale, pero storm. esto es conjunto, ¿no? El anterior era como cada uno por separado, ¿no? Dependiendo. Vale, este es de combate. Completing all of the objectives will award you the Banishing Aura, which allows you to deal AoE damage. Tienes que hacer un coso y cuando haces ese coso tienes un buff. The Masters of the Night Wind's aesthetic. Como la mayoría en general de las dos, ¿no? Son muy And similares. so does the Spirit Loom in restoring fragmented records. Lali will use her powers to reveal special fragments. Travelers will need to piece these fragments together and assemble them on a woven scroll. Make sure that you pay attention to the order and positions of the fragments. Oh, there's something else that we should El arma, mention. obviamente. Travelers can obtain a new 4-star sword by completing this event. The design definitely fits the Masters of the Nightwind. It looks like some kind of ceremonial artifact. I totally agree. Ah, la espada está chula. And Pero la this espada event aquí. will allow travelers to learn more about Natlan's secrets. ¿De espada quiénes son? For Silonen example, this quest will reveal new clues y ya está, about ¿no? a mysterious Como vas a Zidlani en and un futuro. legendary place, the Mare No sé Javars. si es la espada. Wow, we've been hearing about this place since Mondstadt. It'd Porque be nice to Auroron get some y new Chasca information. son arcos. On a related note, the Adventurers Guild has prepared a new trial for its members. Active adventurers have been invited to Metamorphosis. take on the challenge, including the Traveler. Travelers will need to complete various challenges with designated characters and fully leverage their skills to Ah, earn el rewards. minijuego este I know you're del up to Mario the Party, challenge, ¿no? Travelers. Good luck. In Mondstadt-related news, the Knights of Favonius are conducting a war game to improve security Este es el de tactics los in the pilares, region. ¿no? And who better to test these tactics than the Oh, el honorary icono era knight? parecido. Be Sí, sure to pay creo que close sí. attention to the game, since the format has changed this time. O este es el rollo como Travelers will Pokémon o need algo to así. select combat units and stratagems to deploy against the opposing formation. Oponente. Once the lineup is set, the monsters will Ah, no, es find un autobattle, automatically. ¿no? Directamente. Available combat units and stratagems Es como are el de los pilares, completely pero sin random. pilares. You Es un know, autobattle. just to build some unpredictability into the wargame. The chances Básicamente. of encountering elite combat units increases as the wargame progresses. Even more elite monsters will be available for travelers to use. It's a volatile environment, so do your best to win as many rounds as possible, earn wargame medals, and collect the rewards. All right, let's keep the O sea, es un excitement Pokémon, rolling ¿no? in this next Autobattle. event. We actually have a demo, so please take a look. Oh, looks like they're selecting tactics. Double damage? That sounds powerful. Pero esto es el de cartas, ¿no? Ah, ¿me van a meter evento de Oh, cartas? it's No, hombre, automated. no. Cool. The elemental reaction effects are completely different. This brand new heated battle mode is called Automatic Artistry. Powerful support cards have been added for nearly every elemental reaction. O esto es Choose solo cards un that modo nuevo align y ya with your está. strategies to trigger powerful elemental reactions. The effects will change depending on how you play. In addition, the overall gameplay is very laid back. Characters will automatically duel each other and skill animations are now shorter in length. Ah, vale, es como han metido it's un like modo, we ¿no? got Que sea a whole new como más genius corto, ¿no? En plan, invocation como es como after el modo de coming back cartas, from pero Natlan. más rapidito. Talk about whiplash. Vale, es That's automático. right. Ok, ok. Even if you've never played Genius Invocation before, I really recommend checking out this new gameplay mode in version 5.2. The new version will also bring a few Bueno, updates to a ver si es más regular rápido y Genius tal, a lo mejor está Invocation interesante. Do you ever feel a little cooped up while you're playing card games? Well, don't worry about that. Our next event will give travelers the opportunity to enjoy the great outdoors. In Claw Convoy, travelers will need to help Lamia track down some adopted animals. Travelers will be able to see the animal's point of view by using a special tool. Once you've managed to deduce their location, you'll be able to track them down. Ok. Once the animals are safe and sound, travelers will receive a gift from the mysterious figure who adopted them. I feel like Auroron would really Otro que hay un shine in muñeco this de Jota, event. ¿eh? He's definitely Como an colega. animal lover. I can see that. I'm sure that he would jump at the chance to meet animals from other nations. Yeah. Finally, the ley line Tomaron por overflow todo event esto. will return in version 5.2. Bueno, hay If you need Mora cositas. or character EXP materials, then keep an eye out. Habrá que Alright, ver la let's dive historia, into supongo. some Bueno, no updates sé si hay and más game cosas. optimizations. First up is the change to the Vale, eso Imaginarium sí vi theme. algo un poco. Previously, travelers would be returned to the theater lobby after completing a challenge and have to reopen the Fantasia Ya es zone un to poco continue. raro lo de que Travelers tenías que volver para provided atrás. feedback that this setup interrupted their experience. So, En vez de seguir, this will te no mandaban por longer fuera y be the tenías que case meterte in con el version libro. Era un poco 5.2. por la Now, cara, after ¿sabes? finishing a battle,
All you need to do Ahora is puedes ir click next siguiente. Vale, act eso if está you bien. want to keep fighting. Nice. Un poco Travelers can now por la enjoy the cara. thrill of combat without any interruptions. And for all the generous travelers who like to configure supports for their friends, a supporting caster record has been added in the new update. You can now check which friends have borrowed your supports by looking at the supporting cast screen. Cool. It'll be nice to know that our supports are helping people out. Yup. Oh, and the party configuration mechanic has also been optimized. Besides the elemental filtering, the Imaginarium Theater will now feature recommended row icons, elemental statistics, and markers for the main types of enemies. That Tampoco is que so sea muy helpful. complicado el modo. I'll occasionally put together a random literalmente, team if I've yo uso just started personajes al experimenting with some 80 characters, but this que no están information ni, should make ni it a equipados, lot que tienen un easier arma al to form 90, eso sí, strategic pero no están teams. ni equipados. These markers will display Y no key están entonces information subidos. on how to counter enemies, but in a much more prominent position. Hopefully, this change will make it easier for travelers to form the best Pero como que te teams. pongas algunos support Now we can subidos y directly see unos which DPS y elements ya work está. best against specific enemies. That's definitely going to save some time. For sure. And we can expect even more optimizations in the future as travelers continue to provide valuable feedback about their experiences. Okay, let's introduce the other system optimizations. Vale, esto creo que lo vi. Que han puesto como algo para seleccionar los artefactos. Creo que lo puedes poner en favoritos también. Second, the animations for crafting materials, forging weapons, building furniture, and cooking dishes Son más are rápidos. now shorter in length. Bueno, más That's cortos. really nice. The dev team designed a lot of intricate animations for these features, but it can feel a bit frustrating when you have to watch them over and over again. There will also be several optimizations for the Serena teapot. The seed dispensary can now hold more Más of semillas de every distinto type of tipo. seed. Vale, You'll be able eso to está bien. purchase wood at the Bueno, eso de la realm madera lo depot vi. in Lo que pasa es que es exchange un for poco realm caro, ¿no? currency. In 100%. addition, the cooldown for the boon of the Elder Tree will be reduced to 5 seconds. This way, it will be easier for travelers to collect wood. Pero bueno, Awesome. I've been meaning to use lo some prefiero antes que ir a cool recoger replicas of my madera. Serena No me apetece teapot, mucho. but I'm always short on wood. Yo por lo menos que So hago this should be really un helpful. mueble de cada, Nice! ¿sabes? I'm so excited for you! Oh, and optimizations have been made to artifact locking. The updated lock assistance interface will allow you to configure lock settings with a single click. Just hit Use Recommended Settings and you're set. The recommended set lock plans will even update automatically based on popular in-game configurations. Of course, if you have your own ideas in mind, then Eso you can está bien, always pero disable tampoco me the convence recommended mucho por el plans tema to de que, configure yo qué sé, custom muchas ones veces a lo instead. mejor quieres algo The update específico, also ¿sabes? allows you to batch lock O sea, artifacts in your sinceramente prefiero ver inventory las based on the piezas y ya está. recommended general lock plan and set lock plans. This Y will make it pa'lante. much faster to organize your inventory. In addition, a shortcut button Eso that quizás puede estar navigates bien to the si lock tienes assistance 40.000 interface will piezas, be added to sobre the todo artifact antiguas, domain challenge screen y and quieres the bloquear algo artifact específico, pues acquisition mira. screen. This should make it easier for travelers to configure their locking rules whenever they want. A star feature will also be added next to the lock button on each artifact. Travelers can use this feature to mark their favorite artifacts and filter by stars to quickly track them down. Finally, treasure compasses will now Eso be está able bien. to locate Que even el more buscador, treasure la brújula, locations, esto, es lo que, including eso está muy series bien. and La time brújula te trial pilla los challenges. puzzles también, A quick ahora. swap feature will also be Y added cuando for vayas a una treasure zona compasses nueva, and o sea, vas a una obvious zona, o sea, perdón, resonance yo que sé, stones. estás en tienes la de Enabling this Fontaine y vas a feature will Nadland, allow se travelers te to cambia la de more Nadland. easily use these devices Eso está muy across bien. regions. The feature will automatically switch to the compass or stone that corresponds to your location in the game. Si no te hay que ir Awesome. Be cambiando. sure to check out future announcements for more details on the version 5. Me faltaría eso, me falta un presente. All right, that was a lot of info, so El this juego. seems like a good Hay que time quitarlo. for our second break. It's time for the third redemption code. Vale, el tercero. J, C4, 5, ETD. No veo en el micro, tío. ETD, JL, MD. Uy, la S no la he puesto en mayúsculas. Ahí está. Vale, por lo menos tendremos más cosillas con el mapa y tal. Porque el parche, al final el parche actual que tenemos, pues fue la historia que estuvo guapa, me moló bastante en general, pero sin más, ¿sabes? Luego ya era full eventos todo. Vale, aquí están los códigos. Pues si nadie los tiene, ahí están los tres.
A ver si dicen algo más. Welcome back, travelers. What else do we have on the agenda? Gabe? Algo We interesante. have some very exciting news to share. After the version update on November 20th, Lo travelers del... will be able to Vale, play el 20 de Genshin noviembre, ¿no? Impact on the Xbox Series X and S. Log into Genshin Impact on Xbox Series X and A la S de lanzamiento, consoles ¿vale? to ¿Cuáles son receive las? the ¿La van a Wind enseñar? Wings of Fate's Course Que yo no las he Intertwined. visto. Additionally, Xbox Game Pass Ultimate members can play Genshin Impact via cloud Oh, gaming. mira, eso está bien. They'll also find extra rewards in their in-game mailbox. Awesome. O sea, si juegas con el game, That en el should be Game everything. Pass... That means that we've reached the end of the special pero ya está, program. cabrón. Is there anything that Si you want juegas to en say el de before we Game go, Pass de Kai? PC, ¿te Yes, llevarás las alas I'm really también? looking forward to all the new characters. Chaska and her Yeah. weapons seem really incredible. I'd love to see how her travel chronicle unfolds because she has such an amazing personality. And Auroran seems Nah, like yo a very creo que layered era character. demasiado The fumada de storytelling porro que is hubiesen dado un definitely going to personaje, shine. ¿no? What about you, Gabe? Yeah, Ya, a lo I'm mejor just te dan so las excited chascas, for ¿sabes? Pero players bueno. to experience more of the Natland storyline, and we have so much to explore this time. I mean, 2 new tribes and a new area as well. And one thing encima I've always bueno, loved about Genshin Impact is El how Honkai it's dio al multi-platform. ratio, ahora se anunció que I'm el always ZZ logging in van a on dar different el devices depending on where I un tío también am, so gratis. it's just exciting to see another platform Digo, become yo que sé, a lo available for mejor se everyone. motivan y sacan aquí algo también, ¿sabes? Yeah, on that note, I hope you have fun with the new version, travelers. Bye. Bye. Claro, el tema es que los gratis, los dos personajes que dieron gratis o lloverse son tíos. Claro. Si en el Genshin también es un tío, ¿a quién dan? Si no hay. ¿Sabes? El único tío que salió fue el... ¿Cómo se llama, tío? El Kinitz. En Outland. No sé si va a salir otro más. Y dudo mucho que el capitán no sea gratis, ¿sabes? Sí sale. Estará... A ver. Voy a buscar el tráiler. En japonés. Mira, voy a poner en Japón. Siempre lo pongo después en japonés. Sí está. No está, tío. Lo tienen que actualizar. Bueno, es que el streaming en japonés no ha terminado. 結んでいただいてはい。楽しみにしていてください。イベントコンテンツも面白そうなので詳しく Claro, en el japonés sí están hablando estos dos. 他の旅人 En さ el んと inglés 協 no 力 por し la ながら huelga. Pero todavía sí. En el parche anterior 向 igual. かわせますはい。高得点をゲットする鍵は El parche anterior estuvieron el Sasuke y el よく Naruto, el チェックする Kenichi y ことですよ el bicho este 例え raro. ば石の台が現れたらその上で繰り返しジャンプをしてみてください。繰り返しジャンプ。すると台が壊れて閉じ込められていた霊が解放されます。ほう。また突風が吹く位置を見て利用するのも有効です。うん。効率的 Pero hasta que no に termine 霊を eso no lo van a 集め subir ら en れます el よ。 japonés, ¿no? そういうのもあるんですあね。ります。あーじゃあいろいろな要素をこう見ながらそう進めていくんだもうキョロキョロしてください皆さん。は続いてのイベントはイビルバニッシュです。こちらは適切なキャラクターを編成してチャレンジすると Se いう me hace muy イベント raro, en になりま verdad. す。ステージの条件を満たすと Que la mecánica del バニッシュ bicho- オーラを獲得でき Claro, claro, siguen con 絵の具を este. 用いた範囲 Con la 攻撃を行う mecánica del bicho, de los ね bichos estos de los saurios, やっぱり sea el de ゲームの Ororon, 主は no de そう言い la ますけれども Zilani esta. なんかこう私たちらしい A lo mejor no tiene ninguna mecánica de estas. ね Aunque tendrá algo, a lo mejor tiene lo mismo que Ororon. え。 ¿eh? は A い。 lo mejor la mecánica de esta es la misma que Ororon. 続いてちぎれた古記録の復元はこちらはパズルゲームです。このイベントで使われるスピリットの織機もこう名演の主らしさが出てますね。でこちらルールは Bueno, シンプ lo ル ponemos で aquí す。 desde el シト principio. ラリが霊視した断片を適切な位置に配置していくというゲームになっております。ですが、うん断片の位置だ Lo que pasa es que está sin subs. Sin subtítulos. No está puesto, tío. Es que claro, como han tardado más. ¿Han hecho algo más? No creo, ¿no? ¿Te imaginas? Por la cara. このイベントでナタの秘密をより深く知ることができます。はいこちら少しだけお話しすると、旅人の皆さんは以前から
Vamos a verlo de aquí y ya está. Uy, luego lo veo. Loco. Luego lo veo en Jap. We're a tribe of warriors. In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natlan. So Khan's still managing to sow discord, even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. At this time and place, I'll bet the easiest person En verdad me to gustaría find sacarla por la movilidad y tal. Y porque parece divertido. Porque si es lo que he escuchado del personaje como tal, no pinta muy bien. Creo que ninguno de los dos. Igualmente lo que tengo más ganas es los leaks de la siguiente versión. No te voy a engañar. A ver, yo creo que todo el mundo, ¿no? Quiere saber cómo va a ser Mabuika, ¿no? Y qué va a hacer. Y encima todo yo me interesa mucho más. Está viendo que tengo el 100% asegurado. No me la voy a jugar igual que me pasó con Silonen, que al final Time to say hello. Knock him down. It's either your end or mine! Before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever. No sé. No sé cómo va a ser la historia, pero... A ver, dudo mucho que supere a la del parche anterior. Claro, la del parche anterior fue muy tocha, estaba muy guapa. Yo creo, no sé si la mejor del Genshin en general o de las mejores. Pero... Es que claro, luego en el parche era más que full eventos y ya. Tenemos el mapa. Es que quiero... Tío, ¿por qué tardan tanto en subirlo, loco? Si ya lo tienen hecho. Bueno. Tenemos el mapa. Con los dos saurios, ¿no? Tenemos el saurio este volador, que es digamos, lo que usa Chaska. Y el saurio este que es como que te revela cosas, que es el que usa Aurora. Falta un saurio. Que es el saurio de la Loli, ¿no? Supongo. El de eléctrico. Que eso no se lo acabo de hacer. A lo mejor te pega un puñetazo o algo así. Te pega un peñetazo. A ver qué tal es esto. Se supone que va a haber cosas por el aire para tener flojisto de este, ¿era? De modo, creo. Y flojisto. Holding the sprint button allows them to enter an accelerated glide state after a horizontal roll. In addition, they can even use phlogiston wind tunnels to quickly cover great distances. Okay, so I'm assuming that Kukusaurs are really hard to tame. Yeah, that's true. You need to prove yourself in some worthwhile feat, like demonstrating exceptional archery skill during flight. That's the only way to become a true Kukusaur rider. Con el personaje. Well, that's only in special cases. Most of the time, Chaska barely Claro, el tema needs es to que es intervene. eso, tío. Everyone knows what she's capable of, so people usually find a way to set aside their differences when she shows up. Oh, so she doesn't just... Upon impact. In addition, for every pyro, hydro, cryo, or El tema de la movilidad electro mola, character tío, pero in si, your party, si está one of medio Chaska's yo Shadowhunt qué sé. shells will undergo an elemental conversion to deal O sea, y el gameplay seguramente type of sea elemental divertido. damage. A ver, está subido encima de un revólver, No ¿sabes? way. So Chaska can directly deal other Divertido types tiene que of ser, no me elemental jodas. damage based on the characters in her party. And since she's an animal character, she can swirl them at the same time. That's awesome. Yeah, I know, right? Her elemental burst has a similar function too. Chaska fires a gale-splitting Soulseeker shell during her burst, which deals animal El Ron sí que no me damage. convence The mucho, attack then un poco splits into rarete. 6 Soulseeker shells, La misión which continue suya, to la attack misión de nearby Chaska. enemies. These shells can also undergo La Could misión be Lato another good 5. place to recover Que from vamos the a battle. reparar las cosas yeah. estas. Let's check it out. El bicho este Live there nuevo, can que esto también lo hace el Ron. cleanse your spirit. Es un murciélago, ¿no? Dinosaurs O are algo de ese known for estilo. their wisdom. Parece.
They can rollo use their murciélago. unique sight to detect things that can't be seen through normal mains. Whoa. Los bichos estos... Ah, bueno, son los bichos estos que vimos en la zona esta, ¿no? Okay. Right. Ectomosaurs are especially skilled at detecting ley lines and flow. Check them out, traveler. Auroron will enter the Y lo harán spirit por lo mismo. speaker state, allowing him to extract power from Natlan's graffiti and runes. Speaking of Auroron, I was honestly super surprised by his personality. Before the 5.1 Archon quest, I thought that he looked like a... Met so far. Let me start by. He can also gain them when other Parece parties que se va a jugar deal tú hydro con or hidro y electro attacks eléctrico. to enemies after Auroron unleashes his elemental Parece. Oh, then it sounds like he works well with Hydro and Electro characters. skill. Yep. And in combat, when enemies take damage from electro-charged reactions or other party members deal Night Soul aligned damage, Auroron can consume Night Soul points to enter the Night Soul's blessing state and trigger the Hypersense effect, dealing electro damage. Oh, I see. So you need to Yo qué sé, pair him no with creo the que lo right saque porque characters eso, if si you no tira el want him to gain banner, Night Soul chocoteo. points, enter the Night Soul's blessing state, Me and gusta la trigger the misión de las que te Exactly. cuento, el bicho este que va Cheers up. subiendo contigo, Hey, en la let's zona not put our nueva, Tapetlosaur friend la out. pesca. Mean we can fish in Natlan? Yes, Tenemos la pesca de but Northland ya. I've got some friendly advice Falta for el housing, ¿no? El housing a lo mejor en la 5.3. travelers. You should be very careful while exploring Ochkanatlan. El boss nuevo, que es un boss que se transforma en But bosses. before we take our first break, we Y los still have a banners. couple of travelers can look forward. Primera fase estos dos. Chasca y... Joder, es fase de full arco, ahora me estoy fijando. Arco, arco y arco. La familia de los arcos. Que de este tío tengo su arco. Cuando salió con la que te cuento. To event wishes from Chaska. Y luego la siguiente. Que en verdad la siguiente. Cuidado. Also and 2 new Natlan specific 4-star weapons. Be sure to check them out if you're interested. ¿Me lo salto? All right, it's time. Coño. Auroron will also receive a drop rate boost. And in the second half of Zongli y Billet. A ver, en verdad Zongli con Silonen habrá bajado un poco más. Por el tema de que ahora metes a Silonen. Pero sigue estando bien si quieres jugar cómodo. Y Nobilet, pues bueno. Un saludo. 5.2, Ya con el chorro de agua muy event fuerte. wishes for Zhongli and New Villette. The weapon banner will feature a new 5-star bow, Astro Vulture's Crimson Plumage, Problema de and 5 2 de new Chasca Natlan y el specific Cataclismo de 4. 4-star weapons. Se parece un montón al del evento, tú. Be sure to check them out if you're interested. Que ya han sacado el espadón que está ahora, creo. Y en el anterior sacaron otra cosa, o dos cosas más. All right, it's time for our first break. Once we come El evento que va a la espada esto. Also need to reconstruct scenes from the ritual, it's El evento so es el modo mysterious. este que when tuvimos. it's popcorn whenever these two interact. Speaking of coming spirits into specific zones to Combate. to the order and Y este, que este es bueno. Que es como de hacer el... Como con trozo hacer el dibujo, ¿sabes? Oh, there's something else that we should mention. Travelers can obtain a new 4-star sword by completing this event. The design definitely fits. Por el Blastoise. A ver, es el más worth, yo creo, en general. El bombero. Le sabe al este. Ya no sé. Ah, tío. Joder, tío, qué jodienda en verdad, ¿eh? Me da mucha rabia haber perdido el 50-50 con Silonen. Si hubiese ganado ese 50-50 con Silonen, ahora mismo tiraría por estos personajes algunas timidillas para sacar a Auroron por tenerlo. Y si me sale Chasca o pierdo el 50-50 de Chasca, no pasa nada porque así tuviese el 100% seguro de la otra. The Masters of the Nightwind. It looks like some kind of ceremonial artifact. I totally agree. Oh, El tema es eso, va a estar complicado, tío. Me molaría tener todos los personajes, pero va a estar complicado. Y no es por usarlos, es por tenerlos. travelers to learn more about Natlan's secrets. For example, this quest will review new clues about a Lo de las cartas, The que effects es, will básicamente es change un auto-battle de cartas. O sea, creo que no hacen nada, ¿no? O sea, tú Looks tú like they're eliges, ¿no? selecting tactics. Double damage? That sounds powerful. Y se empiezan a pegar. Whoa, it's automated. Cool.
the elemental reactions. Claro, pero esto... Este modo... Claro, este modo... Es algo específico, ¿no? Pero si este modo me vale para farmear... Quizás a lo mejor me completo las cartas que me faltan. Que hace un montón de tiempo no le doy. Sí, no, le por culo. ¿Sabes? Porque así pongo el modo auto battle, me pongo a hacer cosas y que se farmen las monedas de las cartas. Completely different. Aunque luego no juegue las cartas, pero qué sé. Brand new heated Lo battle típico, mode is called completar las Automatic cosas, Artistry. tener todo. Powerful support cards have been added for nearly To help Lamia once the animals are safe and sound. First up is Sí, la historia principal va a ser un capítulo y va a ser reconstrucción de Nazlan. Básicamente ayudar a la gente por lo que pasó. En la 5.3 quizás algo un poquito más tocho. Quizás. O a lo mejor no hay nada, yo no sé. a change to the Imaginarium Theater. Previously, travelers would be returned to the theater lobby after completing a challenge. Obviamente, seguramente vamos a la zona esta también. O sea, es como ayudar a Nazlan, ¿no? Un poquito. Y vamos a la zona esta nueva, que es como también está como con lo del tema del abismo y está el dragón este. Ya está. A ver, hay un evento que ahí sale un regalo de Jotao, que es este, ¿no? To deduce their location, you'll be able Sale to un muñeco de Jotao. He's definitely an animal lover. I can see that. I'm sure that he would jump at the chance to meet animals from other nations. Yeah. Finally, the ley line Los cambios para, bueno, el por dos, los cambios del teatro, Friends, a Imaginarium should make it a to you can cambios para el tema de cooking artefactos. dishes are now Las animaciones van a ser más rápidas, que está bien. That's really nice. every type of seed. You'll Más semillas, pues comprar be able to madera. purchase wood and travelers to collect wood. El CD le bajan el CD a la cacharro de la madera. Settings with the Facts. Lo mejor es esto. Kate your company Esto de aquí. find trial treasure Lo de la locations. brújula. Ahora la brújula te marca puzzles. Ya no solo te marcan cofres, te marca también con una banderita, ¿ves? Will now be able Te to marca locate puzzles, even en more plan treasure locations. desafíos, silis, lo que sea. Eso está muy bien. No sé si falta algo. O sea, ¿te marca todo entonces la brújula ya? Entiendo que a lo mejor de esos que están escondidos no te los marca, molaría también. Ojalá te marcase todo, tío. Sería la polla. Porque sería mucho más sencillo. Molaría que te marcase todo, tío. Sinceramente, como las brújulas estas de las zonas estas que son de las 3.8, 4.8, que se van, que te marcan todo. Ojalá. Y que sean grandes también. Si hiciesen eso, yo tengo yo tengo todos los mapas al 100%, pero obviamente me faltan cosas por ahí. Segurísimo, me faltan un montón de cofres. Pero si hiciesen que la brújula sea más grande en tema del mapa y te marcasen puzzles, cosas que están enterradas, los cofres obviamente que ya te lo marcan, si te marcase todo eso, yo creo que empezaría desde Monster a hacerme una vuelta al mundo en el Genshin para sacar el 100% real. Yo creo que sacaría el 100% real del juego. Sí, como en el Wuthering, que sea más grande, pero que te marque todo. En el Wuthering no te marca todo tampoco. El tamaño que sea más o menos como el del Wuthering, o no, o hace falta que sea el del Wuthering. Como las zonas del evento de la 4.8, que te marca todo el mapa, literalmente. No te digo todo el mapa porque es mucho más grande, pero un tamaño grande. Sí, más o menos. Sí, más o menos. No me acuerdo cómo era el tamaño, pero recuerdo que eran grandes también. Igual que cuando buscan los óculos estos, más o menos un tamaño similar. Es que es muy pequeñito. Molaría que te lo marquen. Tú, yo qué sé, tú estás en... Mira, como tengo el juego abierto. Tú estás aquí, ¿no? Yo qué sé. Estás aquí, ¿no? En Mostad. Pues, por ejemplo, si yo tiro la brújula aquí, haga así. ¿Sabes? Y así puedo ver todos los cofres que me falten. O desafíos. O sea, desafíos. Desafíos, cofres, todo. Todo lo que puedo contener algo aquí. Luego bajo aquí. Luego bajo aquí. Luego aquí, aquí, así. Y voy poco a poco limpiando toda esta zona. Luego aquí, luego aquí, luego aquí. ¿Sabes? Que sean grandes.
Pum, 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 pum. Porque si son pequeños te tardas la vida. Si es un huequecito así, me cago en Dios. Te puedes morir. ¿Sabes? Estaría bien que el rango sea más grande. ¿Sabes? Sea un rango un poquito más grande para que puedas ir poco. Tú vas marcando y que puedas tener varios marcados, ¿sabes? O que sean mucho más grandes. A ver, así me lo pones así, yo voy poco a poco limpiando. Y así, pues, aunque tenga todo al 100%, siempre habrá algún cofre que digo, hostia, mira un cofre. Hostia, mira un cofre. Y a lo mejor pues te sacas una multi. Vamos, no llega a una multi, pero yo qué sé. En mi caso a lo mejor, yo qué sé, 5 o 6 tiradas, 7. Está bien. Y te lo limpias entero. No, yo guías no uso. O sea, guías... Bueno, guías, mapas, yo no los uso. Me da mucha pereza. Yo con llegar al 100% me sirve. O sea, yo tengo todo el 100%, pero tal. O sea, yo la única... Bueno, el mapa lo uso para los Oculus. Ya está. El mapa solo lo uso para los Oculus. Cuando llego, pillo un Oculus, lo marco. Por si acaso luego me falta alguno. Por ejemplo, yo tengo todos los Oculus pillados. De las zonas. Tengo hasta el que te sobra. Claro, tengo todo, pero no es el 100%. Yo, mira los cofres que tengo. En los logros. Mira, por ejemplo, en Nazland tengo 360 cofres. Y creo que tengo entendido que son 400 los que hay en total. ¿Ves? Me faltan 40 y tengo el 100%. Yo qué sé, por ejemplo, en... Cosas así, 259 de 200. No, que se fabrique no, pero que es un coñazo. Que te lo busque entero, ¿sabes? Coño, que al final tampoco es una locura lo que te dan los cofres, ¿sabes? No es tanto, es muy poquito. Mínimo, yo qué sé. No, si yo tengo todo, yo tengo todo. O sea, tengo 1260 logros. De los logros secretos, o sea, de los logros estos me quedan los secretos que ya ni los miro en el Honkai Star sí que los miro porque obviamente tengo todos los logros de las citas, por ejemplo. Yo tengo todo. Me faltan literalmente los logros estos, el 4 y el 5 del cooperativo. Uy, esto no es. ¿Dónde está? Aquí. Estos dos y estos del teatro. Basta. Y estos pues que no se pueden hacer. Porque tengo todos los logros. Me faltarán no sé cuántos secretos, a lo mejor 100. No sé si 100, 70, 60, más de 100. No tengo ni zorra. No creo que más de 100, la verdad. Y luego estos de aquí. En general no sé cuántos logros habrá. Tengo yo 1260. Habrá en total 1400, 1500, como mucho. Ahora mismo. Pero bueno, esto por lo menos está mejor. Porque muchas veces hay un Silly que no ves o un contrarreloj de esos que no ves, un desafío. Y no lo ves. A ver, han puesto el... Han terminado aquí, no sé. Mira, está el tráiler en japonés. 火翼の集いは戦士の部族だからな。遠い昔は Aquí te あ hacen な un た全土 resumen を巡 también. 回して守る役割を担っていた。これほどの年数を経てもなお、オチカンの残した毒で Ah, la zona estará guay bien farmearla 対話で対立を解 con 決 el する tema に de は volar. まずは対話を促せる人を見つけるんだ。この時 Estará 間で一 entretenido. 番捕まえやすいのは彼のスピリットがどこかで迷子になって体に戻れなくなってる。僕はただ人を助けたい。だがばあちゃんはそれを許してくれなかった。500年経って再びそれを目にするとは。 心配なんだ。かつての怪人の都 No, perdón, el 14 no また sale. 繰り返すのではないかと。魂のことなら僕には Evidente, ¿no? El parche. 自由になれ。カ
Sale el 20, 2 semanas después. Faltan 2 semanas. Cuando salga esto, la semana del 20, tengo ganas de ver eso de Mabuika. Los links de Mabuika. Entiendo eso, que el lore se centrará en lo del tema del dragón y por qué la zona esa está tan contaminada, ¿no? Cosas así. Supongo. Ah, no enseña los eventos, coño. Solo el tráiler. Me han timado. Mira, aquí se están los eventos. Ah, lo han puesto sin vídeo separado. Joder, tú. Esto sería como el resumen de los eventos. ¿Es la primera vez que lo hace? No me acuerdo. Evento principal con el arma. Evento de combate. El de los dibujos. El de Pokémon. Esto es un autobattle básicamente de Pokémon. O sea, es literalmente un Pokémon, pero autobattle. TFT. Eliges los bichos y te pegas. Creo que son 6 bichos y son 6 contra 6 o algo así. Bueno, 6 de máximo. El de ver los bichos estos que los tienes que encontrar. El de los minijuegos estos del Mario Party. Y el coso este. Vale, pero ¿esto es un evento? No, esto no es evento, ¿no? ¿O sí? Ah, pues sí parece evento. Pensaba que era una cosa automática ya. O sea, que iban a meter para siempre lo del automático. Ah, no, pero este no es... No, esto es un evento, pero este no es el automático. ¿Va a haber evento de cartas entonces? No, esto es auto. No, es auto, es auto. Vale, es auto. Por 2. Que esto verdad me viene bien porque lo único que hago todos los días es farmear líneas. Las armas. Ah, bueno, el arco... Me he equivocado, ¿no? El arco también es de 4, ¿no? Pensaba que era el arma de Chaska, tú. No, es un arco de 4. Entiendo que en la primera parte estará este y en la segunda parte estará esta o vendrán juntos. Este es el del evento. Este seguramente salga la primera parte en el banner de armas. Y este quizás en la segunda. Bueno, no sé si se sabe el banner de armas. A ver. Mira, aquí han puesto cosas. Mira, aquí está el código puesto. No, el de banner de armas no está. A ver, la sala. Yo no sé si la he visto. Estas son las salas de Xbox.
No están mal. Diría que me gustan más que las de Sumeru. Yo creo. Las de Sumeru no me molan mucho. Ah, no, otras plataformas. Ah, se va a poder conseguir en otras plataformas. O sea, en Xbox se va a poder conseguir en la 5.2. Y durante la versión de la 5.3 hasta la 5.4 se va a poder conseguir en otras plataformas. A lo mejor se puede conseguir con lo del Game Pass, ¿no? Quizás. Seguramente, ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ser que en PC se consiga. No sé si en Play se podrá. Las salas estas. Y había más cosas por aquí, ¿no? ¿O no? ¿Por qué es tendencia Pikachu? ¿En Twitter? ¿Ah? Aquí está lo de los códigos. Y el resumencillo, ¿no? Ah, mira, espérate, aquí está más específico, ¿no? Ok. Ah, no, pero esto es el tráiler, coño. Y esto es el avance. No, o sí. Ah, no, es esto, ¿no? No, tampoco. Que quiero ver si está lo otro. O sea, si saben las armas. A ver. No tiene pinta, ¿no? Nope. Pues bueno, creo que no hay mucho más. La verdad. A ver, supongo que está bien. Hay bastantes cosillas. Esto en verdad es lo que más quiero. Y obviamente, lo que más quiero del parche es que llegue el parche, la brújula y lo de Mabuika en general. Veremos la historia y tal que se cuentan. ¿Ya se ha puesto eso en el Reddit? ¿O qué? No he mirado Reddit, de verdad. Mira, es una... ¿O dónde está eso en el Reddit? No lo veo. Que lo han puesto por Twitter, ¿no? Supongo. A ver, supongo que estarán por 80 tiradas, ¿no? 60, 70 tiradas, ¿no? Más o menos. Por ahí, por ahí. Zona con mapa y tal. Si la zona anterior creo que eran 60. Sin mapa. Que serán 70, 80, 90. Por ahí, por ahí. Mm. Pero bueno, supongo que será por ahí, más o menos. En Reddit lo único que estoy viendo es eso. En las salas de Xbox se van a conseguir en Xbox en la 5.2 y en otras plataformas en la 5.3. O sea que está bien porque la vamos a poder pillar. Molaría poder pillar las de Play, la verdad. O sea, voy a estudiar el sonido. Molaría poder pillar las salas de Play. Bueno, las salas, el arma y todo el rollo. En verdad.
Es lo que digo, me gustan más las salas de Xbox que las de Sumeru. Se las voy a poner a este, por ejemplo. Yo creo que me parecen mejores, ¿eh? ¿Dónde está esto, coño? Reddit. Me molan mucho más. Más que estas, tío. Es que no, la forma se me hace un poco rara. La verdad. Pero bueno. A ver, voy a pillar esto, eso sí. Vamos a pillar las cositas. Y me quedo con 20 tiradas, ¿no? No, 19. Tengo 19. Te hemos pelado. 19 tiradas y voy por la 36. Con el 100%. A ver, si me espero a Chasca... O sea, Chasca, perdón. Si me espero a Mabuika, tengo el 100%. Y lo que digo, si por algún motivo dicen, en plan, la Zidlani está al permanente. O me skip tremendo y cuando salga el aniversario la saco de ahí. Y a tomar por culo. Tengo todo hecho, no lo he hecho antes esta mañana. Lo único que estoy haciendo es farmear esto. Farmear líneas también, obviamente, para farmear cacharros de estos que no tengo. Ahora tengo un poco más. Y de esto, mira. 58 y 17, 3. Por lo menos farmeando líneas, farmeas estas cosas. Pero bueno. ¿Qué hora es? Las 2. O sea, 440, la puta madre. Yo es que eso, a mí me mola sacar todos los personajes, pero la desgracia que soy... Los dos, 50-50 perdido y este era 100%. Por ahora, en Nazareth no he ganado ningún 50-50. Actualmente. Perdido y este era asegurado. Bueno, y el siguiente es asegurado también. O sea, si tiro a Mabuika será asegurada. No sé, yo es que, como tenía mucho, por ejemplo, yo qué sé, de los el más antiguo que me falta es Xiao. Literalmente. Luego ya me faltan Scaramouche, Baizu, Cabas, que es 4 estrellas, Linnea, Furina, Chiori, Clorinde, la que te cuento, Emily y Xenone. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personajes me faltan. Y un 4 estrellas. Y con Chanscar van a ser 11 y 2 4 estrellas. 11, 5 y 2 4, seguramente. Tócate cojones que no me haya salido el puto Cabez en permanente random o algo así, ¿sabes? Me ha salido de todo menos ese. Calla Naruto. Pero bueno, está bien, supongo. Por lo menos hay cositas.